he tenido algunas precisiones de algunas claridades que nos hemos visto en la obligación de hacer a raíz del informe recientemente presentado por la Administración Distrital, que se denominó Informe de Cuentas. Muy bien, no vamos a hacer referencia hoy a la totalidad del informe presentado durante esas casi 2 horas, en donde el alcalde explicó lo que para él era el informe de cuentas o su corte de cuentas. La metodología que vamos a emplear hoy es, vamos a hacer referencia solamente a los 3 sectores y a los 3 aspectos en donde creemos hay mayor impacto en la ciudadanía y además mayores imprecisiones e inexactitudes que bien vale la pena dejar muy claro en el día de hoy. Esos sectores son finanzas públicas, salud y educación. La metodología que vamos a usar es la siguiente. En esta pantalla está el informe presentado por el alcalde hace unos días, y en la otra pantalla están los cuadros comparativos y las precisiones que vamos a hacer durante esta mañana y en esta prueba de prensa. Con esas precisiones entonces damos inicio a esta rueda de prensa y a la entrega de esta información que nos parece de la más alta pertinencia. La primera precisión que queremos hacer es la siguiente. Categóricamente quiero afirmar que no es cierto y se falta la verdad cuando se afirmó por parte de la Administración Distrital que la deuda de la ciudad se había multiplicado en los últimos 4 años y que la deuda que nosotros habíamos encontrado al 1 de enero del 2008 era de 47.000 millones y que por ende esa deuda había aumentado en un 280%. Esa fue la afirmación que hizo el alcalde distrital. Esa afirmación es errada. Esa afirmación falta la verdad y la información oficial es la siguiente. La deuda que nosotros encontramos el 1 de enero del año 2008 es esta que está en la primera columna. 73.000 millones de pesos. Ese fue el saldo inicial que recibimos. A ese saldo inicial le sumamos 42.000 millones del sector salud, deudas acumuladas entre 2004 y 2007 que llegaron a la masa de acreedores en el 2008 para un gran total de 115.000 millones de pesos. De esos 115.000 millones, nosotros pagamos 70.000 millones en los últimos 4 años y le entregamos el 1 de enero de este año a la Administración Distrital un saldo de 45.000 millones de pesos. Con esto quiero entonces hacer las siguientes reflexiones. Primero, la deuda del distrito no se cuatriplicó en los últimos 4 años. La deuda del distrito disminuyó en los últimos 4 años en un 61%. Segundo, la deuda original encontrada por nosotros el 1 de enero del año 2008 no es de 47.000 millones como lo afirmó el alcalde distrital, sino de 73.000 millones, más 42.000 de salud para un gran total de 115.000 millones. Tercero, los pagos efectuados en los últimos 4 años llegaron a 70.000 millones de pesos para reducir la masa de acreedores de 115.000 que encontramos y entregarse a la administración que inició el 1 de enero en 45.000 millones de pesos. Por ende, esta primera precisión me parece muy clara, porque esta confusión que se ha generado por el saldo inicial de la deuda no es cierto. Parte de un supuesto falso, que es decir, que la deuda era de 47.000 millones el 1 de enero del 2008, cuando la realidad es que la deuda era de 115.000 millones. Y además se afirma que la deuda se incrementó en un 280% por otros emolumentos. ¿Cuáles? Condenas judiciales, educación, fondo de cuentas y otros sectores. Al tema de salud me voy a referir más adelante. Pero condenas judiciales, educación, fondo de cuentas y otros sectores
no son deudas generadas en los últimos 4 años para la ciudad, son deudas generadas de 2008 hacia atrás, son deudas generadas mucho antes de los gobiernos, del gobierno nuestro. Esas deudas no se generaron ni en 2008, ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011, venían generadas desde antes, venían algunas en la masa de acreedores y otras por fuera de la masa de acreedores, como las sentencias judiciales que llegaron posteriormente al acuerdo de reestructuración de pasivos. Pero quiero ser categórico en afirmar: no es cierto que la deuda en el 2008 fuera de 47.000 millones, era de 115.000 millones. No es cierto que la deuda haya crecido un 280% en los últimos 4 años. En los últimos 4 años, el saldo que nosotros recibimos de deuda lo disminuimos en un 61%, y lo que le entregamos a este gobierno fue 45.000 millones de pesos en los documentos oficiales que le entregamos al alcalde distrital. Tampoco es cierta la afirmación en virtud de la cual la administración distrital sostiene que las condenas judiciales, o del valor de condenas judiciales, hay 13.000 millones de pesos que la administración saliente consiguió en 2009 y que no pagó. Bien valdría la pena conocer la fuente de información que la administración tiene para semejante afirmación. Eso no es cierto, se falta la verdad y dista mucho de la realidad con la cual nosotros entregamos el gobierno. La precisión es que del inventario de acreencias que nosotros hicimos para ir a una segunda modificación del acuerdo de ley 550, hay sentencias judiciales por 51.000 millones de pesos, contingencias judiciales por 51.000 millones. Lo que no es cierto bajo ningún punto de vista es que nosotros hayamos conciliado en 2009 13.000 millones y que después de conciliado no se hayan pagado esos 13.000 millones. Hay solicitudes de conciliación prejudicial a la ciudad de Santa Marta por ese valor, pero no es cierto que se hayan conciliado esos valores, y mucho menos cierto es que se hayan dejado de pagar esos valores. Nosotros este dato se lo dimos a la administración distrital entrante, fuimos nosotros quienes entregamos la información. Aquí no se ha llegado a estos datos por vía del descubrimiento como los Boy Scouts. Aquí se entregó la información a tiempo y se entregó la información completa. Y al señor alcalde distrital, en mi oficina, siendo alcalde de Santa Marta en noviembre del año pasado, y luego el 30 de noviembre como invitado al Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, se le explicaron todas y cada una de estas situaciones y se le recomendó que avalara la modificación del acuerdo de ley 550 para que no estuviera en ingobernabilidad durante el año 2012. El alcalde, en su sabiduría, nos pidió que no modificáramos el acuerdo de ley 550 y nosotros aceptamos su recomendación, no sin antes advertirles de los riesgos que se corrían, porque cada día que pierde la ciudad sin modificar el acuerdo y sin cumplir con sus obligaciones, es mucho más latente el riesgo de ingobernabilidad que tendrá la administración entrante. Pero quiero dejar también claramente establecido que nosotros no hemos conciliado en 2009 ningunos 13.000 millones de pesos y mucho menos dejamos de pagar. Lo que sí hicimos fue un inventario de acreencias, y por eso resiento y lamento profundamente también las afirmaciones que recientemente hizo el secretario jurídico de la alcaldía distrital cuando dijo que no habría inventario de acreencias. Eso no es cierto, no está bien que lo diga de esa manera, porque si es un trabajo juicioso jurídico y el dato que estamos dando es, y nos gustaría saber cuál es la fuente de información en virtud de la cual afirma que conciliamos 13.000 millones y que no pagamos los 13.000 millones. Lo que sí nos dijeron en la administración en el corte de cuentas, y resentimos profundamente, son estos datos que bien vale la pena recordar. Lo que sí ocurrió en los últimos 4 años es que los ingresos tributarios de la ciudad por primera vez en la historia crecieron una tasa del 50%. Entre mediana industria y comercio nosotros encontramos 44.000 millones en 2008 y entregamos 66.000 millones en 2011, para un crecimiento del 50.8% de los ingresos tributarios, muy por encima del promedio nacional. Eso no se dijo en el corte de cuentas. Lo que tampoco se dijo en el corte de cuentas, ahí donde va, es que la ciudad salió del deshonroso y oscuro puesto 866 del ranking de desempeño fiscal que elabora la Planeación Nacional para llegar al puesto 19 del ranking de desempeño fiscal. Lo que tampoco se dijo en la rendición de cuentas era que la ciudad logró por primera vez en su historia que centros de pensamiento como el Observatorio del Caribe hicieran un reconocimiento de la política fiscal que habíamos implementado en los últimos años en el distrito y que le merecía estos avances tan importantes.
sin dejar de desconocer que hay una deuda, sin dejar de desconocer que hay unos retos por delante, tampoco se puede desconocer que hubo un avance importante en la política fiscal de la ciudad, y en ese orden de ideas es importante que esa política se siga consolidando. Por último, quiero, en el tema de finanzas públicas, entonces, concluir con las siguientes afirmaciones. Primero, no es verdad que la deuda se haya incrementado en un 280%. Lo cierto es que la deuda disminuyó en un 61%. No es verdad que el saldo inicial a 1 de enero del 2008 de la masa de acreedores fuera de 47.000 millones, era de 115.000 millones. No es verdad que la ciudad haya cuadriplicado su deuda en los últimos 4 años, como quiera, que las sentencias judiciales, deudas de educación o del Fondo de Cuentas provenían de vigencias anteriores. Con esa explicación sí quiero ser muy claro y categórico para afirmar que lo único que es cierto es que la ciudad avanzó en materia fiscal en los últimos 4 años y que ojalá esa disciplina fiscal pueda mantenerse. En el sector de la salud se hace esta afirmación, que la deuda pasó de 2.490 millones en el año 2007 a 44.000 millones en el año 2011. Y que ese dato de 2.490 millones lo habían obtenido por información que la administración saliente había entregado, que el alcalde saliente había entregado a la administración entrante. Aquí hay 2 precisiones que quiero hacer también. Nuevamente se vuelve a incurrir en un error, quiero pensar que de manera inocente, pero es bueno que se rectifique al futuro esta información, porque se está faltando la verdad y eso no está bien que ocurra. Lo que ustedes están viendo en esta pantalla es una carta fechada 5 de diciembre del año 2011. 5 de diciembre del año 2011. Está firmada por el alcalde electo de la ciudad, el doctor Carlos Eduardo Caicedo Mar, y está dirigida al alcalde saliente. Y en esa carta, el doctor Caicedo, en el numeral segundo, reconoce que la deuda encontrada por nosotros al inicio del gobierno, al 1 de enero del 2008, en el sector salud, era de 43.000 millones de pesos. Yo sí quisiera saber de dónde salió el dato de los 2.490 millones, para decir que esa fue la deuda que encontramos el 1 de enero del 2008, cuando el mismo alcalde, en su carta enviada al alcalde saliente el 5 de diciembre, está diciéndome que la deuda que yo encontré fue de 43.000 millones. Porque dicho este dato así ante ustedes, opinión pública, lo que se deja entrever es que aquí lo que hubo fue un crecimiento desmesurado de la deuda del sector salud, y eso no corresponde a la realidad. Por eso hago la salvedad, quiero pensar que fue un error de buena fe, pero en el futuro que no se vuelva a cometer, porque no está bien que ocurra. El mismo alcalde reconoce en su comunicación fechada 5 de diciembre que la deuda que recibimos nosotros del sector salud en el año 2008 ascendía a 43.000 millones y no a 2.490. Pero además hace una afirmación del alcalde diciendo que nosotros entregamos la fuente de información de estos 2.490. Lo que vamos a ver ahora es la página 2 del informe de gestión que entregamos nosotros a la administración central. Este informe, al que estamos obligados a presentar por ley, fue radicado en la alcaldía de Santa Marta el día 22 de febrero del año 2012, en la oportunidad legal que se nos brindaba para presentar el informe de remisión de cuentas. 22 de febrero del 2012, este es el facsímil radicado de la alcaldía. Y en la página 2 de ese informe aparece este número, 42.000 millones de pesos post acuerdo en salud. Esta fue la información que nosotros le entregamos al alcalde distrital para decirle las deudas que llegaron por sector salud y que nosotros encontramos en el año 2008 ascienden a 42.000 millones, no a 2.000 millones. Nosotros jamás hemos entregado una cifra distinta a la que aparece dicha ya en ninguna rendición de cuentas de la que nosotros hemos realizado mientras estuvimos al frente de la administración distrital. Dijimos que la deuda de salud para el año 2007 era de 2.000 millones. La deuda del sector salud al inicio del gobierno nuestro eran 43.000 millones de pesos en números redondos, como bien lo reconoció el alcalde en su carta y como siempre lo hemos dicho en la rendición de cuentas. En gracia de discusión del cuadro que inicialmente mostré en finanzas públicas, del que mostró el alcalde Caicedo, la deuda generada en el cuatrenio 2008-2011 en el sector de la salud asciende a 44.000 millones. Esa deuda la reconocemos, se originó en el gobierno nuestro,
Solo la del sector salud, que mostramos en el cuadro inicial, 44.000 millones. Pero también tengo que decir lo siguiente: siempre advertimos de la crisis estructural del sector de la salud, no solamente para Santa Marta, sino para el país. Cuando hoy el debate nacional es la posible quiebra de Capricornio, cuando el presidente Uribe anunciaba la crisis en el sector de la salud a nivel nacional, aquí ya estábamos viviendo y padeciendo los rigores de esa crisis. Y esta información y todo el diagnóstico del sector de la salud, personalmente en mi oficina en noviembre del año 2011, al alcalde electo de la ciudad en ese momento, le explicamos el desafío que había por delante con el sector de la salud. Posteriormente, el 30 de noviembre, en el comité de vigilancia que se celebró el año pasado en la ciudad de Santa Marta, del cual asistió el alcalde Caicedo como invitado, se le explicó por parte del presidente del comité y de los miembros del comité y de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda la grave situación y estructural problema del sector de la salud en el distrito de Santa Marta. Esto para resumir y concluir. Primero, que no es cierta la afirmación de los 2.490 millones de pesos de deudas encontradas en 1 de enero del 2008. La deuda encontrada ascendía a 43.000 millones. Segundo, que no es cierto que el alcalde sabiente o el gobierno sabiente haya entregado una cifra distinta a la que estamos mostrando en el informe que está radicado en la alcaldía de Santa Marta, donde reconocemos que la deuda encontrada ascendía a 43.000 millones en números redondos. Y tercero, tampoco es cierto que hayamos desconocido el problema estructural de la salud mientras estuvimos al frente de la administración, sino todo lo contrario. Entregamos la información completa, entregamos la información de forma integral y advertimos el riesgo que existía frente al tema de la salud y las deudas en las prestaciones de servicio por el problema estructural de la salud. Para seguir en salud, se hace esta afirmación por parte de la administración distrital, que no se evidencia gestión para la afiliación de la población al régimen subsidiado. Me gustaría saber también de dónde se obtiene esa afirmación. Lo que están viendo al costado en la otra pantalla son las certificaciones expedidas por el Ministerio de la Protección Social, órgano rector de la política de salud en el país. Y esta primera certificación lo que está diciendo es que la cobertura del régimen subsidiado para la ciudad de Santa Marta en el año 2007 al 31 de diciembre era del 80%. Cuando llegamos al gobierno, la ciudad tenía el 80% de coberturas en régimen subsidiado. Y lo que está al lado son las certificaciones para los años 2008-2009, que aún hoy conserva la ciudad, donde el Ministerio certifica coberturas para régimen subsidiado del 100%. Del 100%. Y el avance fue porcentualmente de 20%, llegando a coberturas universales. Cifra su afirmación en una disminución del régimen subsidiado, de afiliados a la base de datos del régimen subsidiado. Dice el alcalde que disminuyó en unos ciudadanos. Se han preguntado a ellos si es posible que esos ciudadanos por depuración de la base de datos estuvieran con doble vinculación. Se han preguntado si es posible que hayan migrado del régimen subsidiado al régimen contributivo por haber encontrado empleo, o porque se mudaron de ciudad, o porque se fueron a otra parte. Bien valdría la pena primero, antes de hacer estas afirmaciones, confrontar la certificación del órgano rector de la política pública de salud del país, para darse cuenta que hoy la ciudad de Santa Marta tiene certificaciones en régimen subsidiado del 100%, prácticamente de la universalización del régimen subsidiado, que fue una de las estrategias que empleamos para reducir el costo de la salud y para reducir el déficit de la salud, que aún a pesar de haber llegado al 100% del régimen subsidiado de la población, seguimos generando un déficit recurrente en el sector de la salud. Y aquí quiero entrar entonces para precisar, para rechazar profundamente la afirmación quizás más grosera hecha por la administración entrante, por la administración actual, perdón, para con nosotros. Rechazo categóricamente la afirmación en virtud de la cual el alcalde afirma que podemos estar ante un posible carrusel de la salud. Para mí eso es un falso positivo. Eso es un falso positivo porque bien sabe el alcalde distrital que nosotros no contratamos con red privada desde el año 2009. Nuestra contratación siempre fue con la S. Alejandro Próspero Reverán para el primer nivel y con el Hospital Departamental Fernando Troponis para el segundo, el tercer y cuarto nivel. Cosa bien distinta, que cuando el hospital paga sus servicios y cesan sus actividades,
hecho notorio de público conocimiento que sucede reiteradamente. Los pacientes de la ciudad tengan que ser derivados a la red privada, porque no podemos dejar que se nos mueran en la puerta del hospital, porque no se pueden repetir nuevamente los paseos de la muerte en la ciudad, porque hay una obligación de garantizar el mínimo vital al acceso a la salud a esos ciudadanos, y hay que derivarlos a la red privada. ¿Quién los absorbe en la red privada? Pues las clínicas, entre más grandes sean, más capacidad de absorción y recepción tienen, y se generan deudas con la red privada. Pero no le admito, no le acepto, y me parece que es grosero afirmar que hay un posible carrusel de la contratación en materia de salud cuando toda la contratación está concentrada en los organismos públicos, en el hospital departamental y en la S de primer nivel Alejandro Próspero Revenal. Por eso me parece que es desacertado el comentario, quizás malintencionado, y me parece que es un falso positivo, no puedo calificarlo de menos. Puede tener la tranquilidad, señor alcalde, sin perjuicio de las auditorías que haya que hacer a las cuentas, que hay que hacérselas naturalmente porque es una obligación de ley. Si se encuentra doble facturación, que sancione a los responsables, que inicie los procesos contra quien tenga que iniciar, pero no puede lanzar la afirmación de que hay un posible carrusel de la contratación, importando un término que es nefasto, traído de la capital de la República, para traerlo aquí al Caribe colombiano, y entonces desconocer que aquí no hubo contratación con la red privada, sino con la red pública, desde que normalizamos las relaciones y desde que normalizamos los indicadores con el hospital Fernando Trópolis. Quiero entrar en materia de educación para hacer precisión en un tema inicialmente que me parece importante y de la más alta trascendencia para nosotros. En el tema de los megacolegios afirmó la administración que cada estudiante estaba costando hoy 278 millones de pesos, que solo había 95 estudiantes nuevos en los megacolegios, que muchos de los megacolegios no tenían alumnos. Voy a hacer la siguiente precisión. Miren, la seguridad que da la ignorancia no puede llevar a la Secretaría de Educación a que haga afirmaciones como las que hizo en el Consejo Distrital hace unos días. En esto me quiero detener para hacer honor a la verdad. Lo primero que quiero decir es que no es cierta la afirmación en virtud de la cual se dice que cada alumno en un megacolegio cuesta 278 millones de pesos. Los alumnos de un megacolegio, que son colegios públicos, que son edificios de la ciudad, que tienen las mismas connotaciones y características que el Liceo Celedón, que el INEM, cuestan lo mismo en un colegio que en otro. Quiero decir, por efecto de la gratuidad de la educación, los megacolegios no pueden hacer ningún cobro en ningún costo. Da lo mismo que un padre escoja si su hijo quiere estudiar en el Liceo Celedón o si su hijo quiere estudiar en uno de los megacolegios, porque son colegios públicos y edificios del distrito de Santa Marta. Mucho menos cierta la afirmación en virtud de la cual se afirma que solo esos colegios pueden ir desplazados o que solo a esos colegios pueden ir alumnos nuevos, porque con esa filosofía no se concibieron los colegios. Hay que ver la cláusula 26 del contrato de los megacolegios para establecer que 1 kilómetro a la redonda del colegio pueden estudiar los alumnos, que si no se encuentran 1 kilómetro a la redonda, el concesionario puede ir a buscarlos más allá, cerca de su barrio. Pero en todo caso, la filosofía con la cual se concibieron estos colegios fue acercar los colegios a la periferia, a los que menos tienen, darle lo mejor, y que el padre que hoy se gasta 1, 2 o 3 costos de transporte para que su hijo estudie, no tenga que gastarse un peso porque es el que menos tiene. No es cierta la afirmación en virtud de la cual se dice que solamente allá pueden ir hijos de desplazados, porque no se puede marginar a la población. Eso es como si mañana alguien se pensara en la posibilidad de construir colegios solo para blancos, o colegios solo para negros, o colegios solo para homosexuales. No, los colegios no están concebidos para armar guetos, y el alcalde lo sabe muy bien. Estos colegios fueron concebidos para ampliar la cobertura, pero sin exclusión, con una prioridad: estrato 1 y 2, SISBEN 1, 2 y 3, que como bien reconoce el alcalde en su informe de educación, es el 92% de la población de Santa Marta. Por ende, en la periferia, donde están ubicados esos colegios, son para la población objeto de esos colegios. Que se saquen de la cabeza, que la señora secretaria de Educación, por Dios, se saque de la cabeza la idea que estos colegios son para niños viejos, estos colegios son para los más pobres, que se saque por Dios de la cabeza la idea de que estos colegios solo pueden ir hijos de desplazados, porque estaría discriminándolos de una forma que no es correcta. Y bien vale la pena hoy hacer precisión real de cuántos estudiantes están en los megacolegios.
me parece también importante que este dato se conozca. Estos números son entregados por los rectores de los megacolegios el día viernes de la semana que acaba de concluir. Megacolegio Quinto Centenario tiene hoy 1.170 estudiantes en sus aulas de clase. 1.170 estudiantes en sus aulas de clase. ¿Cuándo abrió las puertas el Megacolegio Quinto Centenario? El 2 de mayo del año 2011. Tiene menos de un año. Tiene menos de un año y ya estamos haciendo el juicio de responsabilidades a los colegios. Que si sirven o no sirven, que si funcionan o no funcionan, que si están bien o están mal. Está llegando ya a su capacidad de trabajo con menos de un año, habiendo iniciado clases en un año atípico. El 2 de mayo inició clases. Megacolegio Luna abre sus puertas, tiene hoy 1.033 estudiantes y abre sus puertas el 6 de marzo de este año y ya tiene matriculados 1.033 estudiantes. Villa Cisne, Villa Yurcal, 1.033 estudiantes. Megacolegio de La Paz abrió sus puertas el año pasado, 600 estudiantes autorizados por el Ministerio de Educación y abre sus puertas oficialmente en la infraestructura definitiva este año y tiene hoy 953 estudiantes matriculados para un gran total de 3.156 alumnos de carne y hueso sentados en los megacolegios recibiendo clases. Esa es la verdad de las matrículas. No como dijo la Secretaría de Educación en el Consejo, que había 1.200 alumnos y que había 1.100 alumnos, pero que ellos iban a ir por los 4.200. No. Y son colegios que tienen menos de un año de haber abierto sus puertas. Dos de ellos, porque otro abre sus puertas el 6 de marzo de este año. Y estos datos son entregados por los rectores el día viernes. Por ende, si quiero hacer esta precisión, en materia de megacolegios, lo único cierto es que esos megacolegios fueron construidos para darle a los que menos tienen lo mejor, para los que están en la periferia tengan que gastar menos por ir a estudiar y para que la deserción sea menor. Como bien lo dice la cláusula 26 del contrato, está establecido que la prioridad la tendrán estratos 1 y 2, si ven 1, 2 y 3, 1 kilómetro a la redonda del colegio, y si no se consigue la luz 1 kilómetro a la redonda, seguir avanzando hasta conseguirlo en los barrios más cercanos a ese kilómetro a la redonda. Eso es lo que está plasmado y planteado en esos megacolegios. Pero además quiero hacer una precisión. Afirmó el alcalde en su corte de cuentas que la cobertura en matrículas no había crecido en los últimos 4 años. Que nosotros hayamos encontrado 92.000 alumnos y hayamos entregado 92.000 alumnos. Quiero recordarle a la administración entrante, a la actual, quiero recordarle que en el año 2008 y 2009, en una depuración de la matrícula de la ciudad de Santa Marta, dimos de baja 5.500 estudiantes que no estaban en la central de clase. Eso lo anunció el Ministerio de Educación en su momento, eso lo dijimos en su momento, y lo que eran 92.000 estudiantes para el 2008 terminó siendo casi 77.000 estudiantes cuando depuramos y comenzamos a, casi 87.000 estudiantes, y comenzamos a avanzar en la búsqueda de esos estudiantes y crecimos a llegar al tope que hoy hemos entregado a la administración municipal. Ahí hubo un crecimiento en la matrícula. Y anticipo este dato también. Si no viene esta semana, la próxima, la Universidad de Magdalena y el Consejo Noruego van a presentar oficialmente al gobierno distrital y a la opinión pública el censo georreferenciado de la comuna 5, 6, 9 y 8 de la ciudad de Santa Marta, de los alumnos descolarizados que en convenio con la universidad desde octubre del año pasado veníamos adelantando. Casi 2.400 muchachos georreferenciados que no están estudiando hoy, están en la zona de influencia de estos colegios para demostrar que está la población y además para ir al aumento de cobertura. Nosotros no vinimos hoy a esta rueda de prensa, ni cuando iniciamos la despedida del gobierno, como se lo dijimos al alcalde, no vinimos a polemizar con nadie, no vinimos a pelear con nadie. Aceptamos, como se lo dije al alcalde el día que me despedí de él, el 1 de enero en el despacho, aceptamos el llamado que él, como primera autoridad de la ciudad, hizo en su discurso de posesión. Invitó a la unión, invitó a que todos trabajáramos juntos por unas mismas causas, invitó a que todos impulsáramos a la ciudad. Y le dije al alcalde, acepto en nombre del equipo que se despide hoy la invitación como soldado más de esa causa de unidad, y estamos dispuestos a aportar lo que podamos aportar a esa causa, pero no estamos dispuestos a aceptar endoso de responsabilidades ajenas, mucho menos verdades ajenas. No estamos en ese plan
Y en últimas creo que estas precisiones que hemos venido haciendo son muy importantes para él, para que no se repitan a futuro, para su equipo, para la ciudad y para todos en general. Lamento como ciudadano y como exalcalde de la ciudad que una política que hoy es modelo a nivel nacional, como es la de primera infancia, no haya sido visibilizada por el alcalde. Y lo que más lamento es que no sepamos hoy si nos quedamos con los jardines infantiles que tenemos o si la administración distrital va a seguir avanzando para que Santa Marta sea la primera ciudad del país en tener cobertura integral del 100% de su población de 0 a 5 años. Quiero rescatar estos datos. Cuando un presidente de la República viene a una ciudad, se va para la periferia de la ciudad, en un barrio estrato 1 como Timayuy, celebra para todo el país el acuerdo para la prosperidad de primera infancia. Debe ser un mensaje categórico y claro para seguir avanzando y seguir construyendo sobre lo construido. Nosotros dejamos 3 jardines construidos y operando: Timayuy, La Paz y María Eugenia. Dejamos 3 más 100% financiados para que inicien construcción este año: Ureche, Villavertel, Cristo Rey y Don Jata. Esa ciudad pasó de 80 niños atendidos integralmente en primera infancia a 1.877 niños atendidos integralmente en 4 años. Esta ciudad creció un 2.246% en la atención integral, y esa política exitosa de primera infancia y esas infraestructuras de jardines infantiles sirven de referente hoy a muchas ciudades del país para la construcción de sus políticas regionales y locales de primera infancia. Por ende, yo sí creo que la ciudad necesita ver en otras comunas obras como estas, y que los niños de la ciudad en diferentes puntos puedan ser atendidos con esta calidad de infraestructura y con estos detalles. Yo sí quiero ver nuevamente a un presidente de la República aquí ratificando el crecimiento o la consolidación de la política de primera infancia, y que Santa Marta sea declarada como la primera ciudad del país en cobertura integral en primera infancia. Pero nada de eso escuchamos, y me preocupa la política de primera infancia. Me preocupa que se estanque, me preocupa que la ciudad no avance y que entonces los niños nuestros vuelvan otra vez a un rezago innecesario. Estos espacios que ustedes conocen, estas condiciones de habitabilidad y de atención integral a la primera infancia: Timayuy, María Eugenia, La Paz, próximamente Cristo Rey, Don Diego y Ureche. Pero además, en materia de educación, reconozco como exalcalde de la ciudad que en 4 años, y en una ciudad tan compleja, con diferentes dificultades, entre otras las financieras, es muy difícil transformar sectores de forma integral al 100%. La ciudad tiene que trabajar como en una carrera de relevos de largo aliento e ir entregando el testigo como los atletas, para que se corran unos metros unos y para que otros puedan seguir corriendo la carrera, pero sin desconocer los avances que se han tenido. Por eso también quiero reivindicar hoy, ante la inequidad de la información difundida, algunos datos que me parecen importantes, sobre todo en el sector de la educación, en donde el señor alcalde hizo unas precisiones muy profundas y extensas. Cuando nosotros llegamos al gobierno no había Secretaría de Educación, la sede era muy mala. Hicimos una nueva sede, la modernizamos y la sistematizamos. Pero además le pagamos unas deudas a los docentes: 10.592 millones de Calafón 2002-2005 y 2.365 millones. Si hoy hay una deuda de 1.300 millones, lo que debe procurar la administración entrante es pagar la deuda. Pero a veces creo, o me parece entender, que el alcalde hubiese hecho su debate electoral para una ciudad completamente distinta a la nuestra. Yo no estoy diciendo que el sector de la educación se haya arreglado al 100%, pero tampoco estaba como estábamos hace unos años. Han habido avances y eso todos somos testigos. La homologación de 361 funcionarios de la administración distrital, de la Secretaría de Educación. Lo que explicaba hace un rato con la Universidad de Magdalena, UNICEF, Consejo Noruego para los niños desescolarizados, el censo georreferenciado del que habló el alcalde, la entrega de 16.000 pupitres y 1.000 mesas trapezoidales en los últimos 4 años, cuando más de 17 años los colegios no recibían ese tipo de atención. 2.468 computadores y 58 aulas de informática recuperadas, como bien lo dijo el alcalde,
en su rendición de cuentas. La depuración de la base de datos de la Secretaría de Educación de los estudiantes. Esta ciudad fue una de las primeras certificadas en 2011 por el Ministerio, donde se nos dijo 0 estudiantes fantasmas. 92.435 estudiantes censados en aula de carne y hueso, lo cual es muy importante. Bien que se conserve la base y bien naturalmente como obligación que es que se trate de ampliar esa base. Más de 20.000 millones de pesos invertidos con recursos de regalías propios Ley 21 destinados a la calidad de la infraestructura escolar en colegios como el Hugo J, el PAN, John F. Kennedy, Liceo Samario, Magdalena C. de Santa Catalina, Jacqueline Kennedy, Alfonso López, San Fernando, el de Ardovil, Parque C de Líbano 2000, Liceo del Norte, Huacoche, Don Diego, Ondas del Caribe, el 11 de noviembre, entre otros. El INEP Simón Bolívar hoy está recibiendo una inversión de 1.000 millones de pesos. La construcción del Centro Children en la Comuna 5 o la restauración del Liceo Celedón de manera integral, que el alcalde, antes de que finalice su mandato, estará entonces inaugurando y que dejamos como apuesta importante a la mejora de la calidad educativa. Yo sí quiero llamar la atención en esto. No se logró el 100% de la mejora de las instituciones educativas, en eso estamos de acuerdo. Pero de que hay un avance, y por eso hoy fotográficamente queremos entonces también advertir que no solamente lo que se mostró hace unos días es la realidad de la ciudad, sino que hay una realidad que comenzó a cambiar hace unos años y que ojalá se mantenga en la dinámica para poder seguir. Ojalá que en estos 4 años no sean 20.000 millones, sino 40.000 millones. Ojalá no se construyan 3 megacolegios, ojalá se construyan 3 colegios nuevos, llámenlos como lo quieran llamar, si no gustó la figura de los megacolegios. Ojalá no se hagan 6 jardines, ojalá hagamos 9 jardines más. Y seguramente a la vuelta de década y media, 2 décadas, tendremos una mejor ciudad y unos mejores ciudadanos. Así encontramos nosotros la Secretaría de Educación, así la entregamos, para que este gobierno pudiera trabajar mejor. Ese era antes de la Secretaría de Educación, y este es la obra de la Secretaría de Educación. Estos logros no se pueden dejar de mencionar, ni dejar de decir, que la ciudad tiene que entrar en un proceso de mejoramiento continuo. Claro, hay aulas todavía que no se han atendido y que no se han invertido, en eso estamos de acuerdo. Pero en la medida en que se van gestionando los recursos o van llegando los recursos, podemos hacer cosas como esta, como la que hicimos en Pescadito, en el Don F. Kennedy, que es la sala de informática del colegio, o como lo que hicimos en el Liceo Samario. Por primera vez, cursos con abanico, cielo raso, ventilación adecuada, ventanería adecuada, altura adecuada, pisos adecuados, tableros adecuados y pupitres adecuados. Aulas 100% arregladas de forma integral para mejorar calidad en infraestructura y en educación. O lo que hicimos en el Alfonso López, por ejemplo. Bloques nuevos, aulas nuevas, más coberturas, mejores sillas, mejores espacios. O lo que hicimos, por ejemplo, en la Jacqueline Kennedy. O lo que hicimos, por ejemplo, en San Fernando. O lo que hicimos, por ejemplo, en el Edgardo Vive Campo. O lo que hicimos, por ejemplo, en la Comuna 5, con el Centro Comunitario del Children International. O lo que hicimos en la biblioteca del Liceo Celedón, como parte integral de la recuperación de la primera etapa del liceo, o lo que se hizo en la sede de primaria del Liceo Celedón. Ahí está el antes y el ahora de lo que es la recuperación de la segunda etapa del Liceo Celedón, y que el alcalde tendrá que sacar adelante ya financiada la tercera etapa, que es la nave central, como ya lo hemos dicho anteriormente, o lo que hicimos en la plazoleta de primaria del Liceo Celedón de Santa Marta. Esto es lo que nos lleva a decir, aunque hace falta un camino por recorrer, no es menos cierto que se comenzaron a dar pasos muy seguros y muy ciertos en la dirección correcta. Que esto no se puede dejar de decir en un corte de cuentas. Por eso creo en la mayor trascendencia. Quiero cerrar esta intervención para abrir una ronda de preguntas, mostrando este comparativo. El alcalde mostró las fotos del Liceo del Norte. Es estas fotos de están a mano izquierda de ustedes. Sin embargo, lamento que no haya mostrado las fotos de los baños del Liceo del Norte, del mismo colegio que fueron remodelados en un acuerdo con la administración del colegio y con el gobierno estudiantil y fueron entregados el año pasado. Lamento y resiento que hábilmente presente en el Colegio Liceo del Norte
pero no presenten lo bueno del colegio Liceo del Norte. Estos eran los baños del colegio Liceo del Norte. Estos son los baños que ahora tiene el colegio Liceo del Norte. Estos son los baños que hoy tiene el colegio Liceo del Norte, y esto fue lo que tenía. Pero no podemos mostrar los apartes del Liceo del Norte, que hace falta por remodelar. Claro que hace falta por remodelar, pero ante la falta de recursos y con el diálogo sobre la mesa, lo que acordamos con la directiva del colegio Liceo del Norte era impactar inicialmente la infraestructura sanitaria del colegio, y por eso los 300 y tantos millones de pesos que teníamos en ese momento los destinamos a las baterías sanitarias para mejorar las condiciones de habitacionalidad y de sanidad del colegio y de los estudiantes. Pero esto es lo que contamos. Adelante, cuando uno va a hacer un corte de cuentas, uno esperaría entonces que se diga lo bueno, que se diga lo que hace falta por hacer también. Pero me parece un buen ejemplo, porque no basta mostrar las fotos del Liceo del Norte de lo que hace falta por hacer, sin dejar de advertir que ya se inició un proceso importante de recuperación del colegio a través de sus daños, tanto para los niños de preescolar, como para los de primaria, como para los de bachillerato. Quería hacer estas afirmaciones y estas reflexiones para concluir entonces ahora sí, diciéndoles lo siguiente: no vamos a hacer ni a controvertir la totalidad del informe del señor alcalde de distrito. Sin embargo, en la medida que sintamos que debemos hacerlo, vamos a salir a hacerlo y a decirlo como lo estamos haciendo hoy, con estos documentos, con estas pruebas, con estas certificaciones y con todo el material que hoy hemos entregado aquí, que son documentos oficiales que reposan en poder de organismos nacionales y distritales. Segundo, hago un llamado a la reflexión también, y vuelvo a reiterar lo que hemos dicho desde el 1 de enero. Si el diálogo permite, antes de la exposición mediática, de la espectacularidad de la exposición mediática, si el diálogo permite llegar a conclusiones como las que hoy hemos mostrado, intercambiando opiniones, quiero reiterarle a la administración distrital que nosotros estamos abiertos a ese diálogo, que en ningún caso hemos cerrado los canales de comunicación. Tercero, el alcalde hizo un llamado en su discurso de posesión a todos y cada uno de los ciudadanos de la ciudad, y nosotros nos incluimos en ese discurso de posesión. Él es el piloto de este barco en los próximos 4 años, y seremos soldados de esa causa si consideramos que esa causa es legítima y va en pro de los intereses y del norte de la ciudad. Y por último, nosotros no estamos pidiendo que se nos reconozca absolutamente nada, pero tampoco estamos dispuestos a que se nos endosen responsabilidades que no nos corresponden, o a que se invisibilicen realidades que hoy hemos demostrado son palpables en estos 3 aspectos, porque no vamos a avanzar ni vamos a controvertir muchos apartes del resto del informe de revisión de cuentas que bien pudiéramos hacer. Margarita. Con esta presentación, señorita periodistas, quiero agradecerle su presencia en esta recinto. ¿Quién me va a dar? Le voy a pedir el favor entonces a la doctora Maya que me ayude a moderar las preguntas para poder responderles a cada uno de ustedes sus diferentes inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Primero, buenos días. Muchísimas gracias por entregarnos todos estos datos que aclaran la situación. El medio en el cual laboramos Global Televisión y Radio Rodadero. La pregunta es esta. El alcalde actual habló algo sobre Metroagua. Metroagua habló algo sobre Metroagua. Ante esas dos posiciones que son encontradas, ¿cuál es la posición del exalcalde? Yo no voy a asumir posturas a esa discusión. El alcalde tiene una visión válida, un análisis que ellos han practicado en Metroagua. Es un tema que corresponde discutir a la autoridad distrital hoy y discutir a la empresa desde su sabiduría contractual. Víctor Rodríguez. Juan Pablo, ¿a qué atribuye usted tanta desinformación de parte del corte de cuentas del alcalde? ¿Por qué los números suyos no cuadran con los de él? ¿Cuál es la fuente de información que usted cree que es? Yo creo que los números míos cuadran con los de él, y lo creo
porque la comunicación que el alcalde nos presentó el 5 de diciembre como alcalde electo es muy clara en el reconocimiento del cuadro de deudas de la ciudad. Sin embargo, también creo que es posible que se hayan cometido unos errores por parte de sus asesores en la entrega de la información, en el montaje de la presentación que ellos hicieron, que tengamos este malentendido. Por eso quiero advertir que salvo en el empleo del término del carrusel de la salud, en lo demás creo que puede haber errores involuntarios por parte de la administración y hago el llamado para que a futuro se rectifiquen y se corrijan. Porque no puede ser que el alcalde el 5 de diciembre esté firmando un documento donde reconoce una deuda que el gobierno entregó y unos números que el gobierno entregó y 2 meses después estén diciendo lo contrario. Creo que ahí puede ser un error de buena fe. Quiero entenderlo de esa manera y esperaría que a futuro entonces se corrijan esas situaciones para evitar estas presiones que nos hemos visto en la mañana del día de hoy. ¿Usted ya le entregó el informe al alcalde? Por supuesto. No, esto que nos están informando a nosotros. Por supuesto. Es que esto que estoy informando a ustedes se le hemos informado al alcalde en los siguientes escenarios. En noviembre del año pasado, lo que usted está refutando al alcalde ya en noviembre del año pasado, siendo alcalde electo, estuvo en mi oficina en ese momento y conversamos durante 3 horas de diferentes temas de la ciudad, incluyendo muchos de los que aquí están dichos. El 30 de noviembre del año pasado, en una sesión oficial y formal del Comité de Vigilancia, el Ministerio de Hacienda, el presidente del comité, los acreedores y el gobierno saliente expusimos al alcalde las dificultades en todos los sectores y particularmente en el sector de la salud. Luego los coordinadores en la comisión del parque, y el día que instalamos la comisión del parque, personalmente advertí delante de la comisión las situaciones que teníamos y los desafíos que teníamos en el sector de la salud. Posteriormente en un documento fechado por el alcalde el 5 de diciembre y respondido por nosotros el 15 de diciembre, volvimos a ratificar esta información. Y por último, en el informe oficial de rendición de cuentas radicado en la alcaldía el 22 de febrero dentro de la oportunidad legal de este año, expusimos los datos que durante noviembre y diciembre ya habíamos entregado a la administración. Por eso, porque es que si usted hizo una cosa y el otro hizo otra cosa, eso debe intimidarse entre ustedes dos públicamente. Eso es lo que estoy haciendo. Pero he traído el certificado. Que haya un enfrentamiento para ver quién está diciendo la verdad, porque es que el cuento, usted dice una cosa y el otro dice otra cosa. No, yo lo que estoy pidiendo al alcalde. Y después te dice que de pronto es una cosa sin querer queriendo. ¿No habrá un poco de maldad en el informe del alcalde? Mire, no, yo en esto quiero ser muy claro y categórico. Yo he hecho un llamado hoy y una reflexión hoy. Le pido al alcalde que verifique y rectifique la información y entregado el insumo. Yo esperaría que él, como buen catedrático que es, para futuras ocasiones prepare un poco mejor la clase. Y lo que le he dicho hoy es que por favor verifique la información. No voy a controvertir públicamente con el alcalde distrital. Él hoy tiene una causa de sacar adelante la ciudad y seguir impulsando la ciudad. Si nosotros mañana vemos que los errores persisten, que esto continúa, que no se corrigen con la información que hemos entregado, que es oficial como ustedes bien han visto. Aquí no hay cuadros elaborados en PowerPoint, aquí hay certificaciones entregadas por el Ministerio de Protección Social, cartas suscritas por el alcalde, respuestas entregadas por nosotros, que son oficiales y de público conocimiento. En ese orden de ideas, mi llamado es al diálogo, a la reflexión, y si hubo errores involuntarios, se pueden corregir a futuro, que se corrijan por el bien del gobierno actual, por el bien de nosotros y para que la ciudadanía también esté mucho mejor. Juan Pablo, entonces para concluir y para que no se arme el enfrentamiento que estaba usted diciendo no debe darse en la ciudad, ¿usted cree, parodiando a Ventura Díaz Mejía, que la ciudad necesita seriedad? La ciudad necesita unidad y en eso comparto lo que el alcalde en su discurso en posesión expresó. Y tuve la oportunidad de decírselo el 1 de enero cuando entregamos el despacho de la Prefectura Distrital. Nosotros aceptamos ese llamado, sí, solo sí. Vemos que los intereses que se están planteando para la ciudad son buenos, coherentes y que la ciudad pueda avanzar más rápido en la consolidación de mejores indicadores.
Entonces, bueno, algo de lo que hemos entregado son unos números, unos datos y unas informaciones que nos parece vale la pena que el gobierno actual verifique en un autoestudio o en una autoevaluación y entonces podamos a futuro corregir estas informaciones y reivindicarlas en caso de que se usen más adelante. Con relación al informe que usted presentó previamente del corte de cuentas de su gobierno, restante del organismo de control, y segundo, que decía que el informe que está manejando la Contraloría sobre algunos hallazgos que se encontró en su gobierno. Primera pregunta. El informe fue radicado en el organismo de control, como bien lo manda la ley, en las oportunidades legales correspondientes. Está radicado el informe de gestión, como radicado en la alcaldía de Santa Marta y de Control. Frente a la segunda pregunta, estamos atendiendo, como siempre lo hicimos en los 4 años de gobierno, los llamados de todos los organismos de control, estamos dando todas las actividades correspondientes y aportando todo lo que es necesario, con una absoluta tranquilidad de haber obrado en estricto derecho y haber obrado salvaguardando el interés colectivo de los ciudadanos. Rodrigo, dice la palabra Rodrigo, que había pedido que Doctor Granado, ¿qué precisiones hace con respecto a lo que el actual alcalde en su momento llamó el carrusel de la salud? Ya he dicho en mi presentación que, salvo ese término, es un término importado de la sabana cundiboyacense y que no aplica a la ciudad de Santa Marta. Me parece que es desafortunado y a lo mejor malintencionado. Solo ese término. Y por eso he calificado ese término de un falso positivo. Porque el alcalde tiene que saber muy bien que la contratación realizada por nosotros en el sector salud estuvo siempre con el sector público. Estuvo en la ESE Alejandro Próspero Revenal y en el Hospital Departamental Fernando Procopio, salvo en el año 2008, en donde por insuficiencia y por malos indicadores de la ESE y con la autorización del Ministerio de Protección Social, contratamos el primer nivel, una parte del primer nivel, con red privada, salvo el 2008. 2009, 10 y 11 se contrató el 100% con la red pública en el primer nivel, ese Alejandro Próspero Revenal, y en los demás niveles, Hospital Departamental Fernando Procopio. Por eso nos parece que no es adecuado el término, es un término hostil, que la contratación que ha girado en torno a la salud de la ciudad fue por los organismos públicos, como bien nos pidió el Ministerio de Protección Social, la Dirección de Apoyo Fiscal, y como bien seguimos adelante bajo un libreto de fortalecimiento de las instituciones distritales y departamentales. Orden, hombre. Señor alcalde, si no me falla la memoria, más o menos en octubre, el gerente del hospital universitario, Jairo Romo, dijo que había una deuda del distrito comercial como de 10.000 millones. Usted nos dijo que nos remitiera, nos dio una declaración y dijo que usamos a la secretaria de Hacienda, su secretaria de Hacienda Manera que se iba a pagar esa deuda. El gerente del hospital y el gobierno nacional dio 1.300 millones de pesos a favor de instituciones, al gobierno, al hospital le tocaron 1.300 millones, pero la demás deuda, la doctora Manera en varias ruedas de prensa no se confirmaba si iba a pagar, y así terminó el mes de diciembre y no se pagó el restante. ¿Qué sucedió? Mire, yo recuerdo que pudimos cancelar una parte de esa obligación y otra parte no pudimos por insuficiencia de fondos. Es una buena pregunta la administración actual. Me parece que es una pregunta al lugar, porque siempre actuamos con la mejor buena fe con el hospital departamental de transporte. El gobernador del momento generó una mesa de trabajo a instancias muestras también para llegar a este acuerdo. Y eso fue una cosa que se hizo. Si no se canceló el 100% por la obligación, no fue por la gente que se alcalde, en su cuadrenio, ¿usted firmó algún otro sí en qué profesión? Le agradezco la pregunta. En el cuatrenio nuestro, 2008-2011, no se firmó un solo TOSI a ninguna concesión. No se firmó un solo TOSI a ninguna concesión. En el cuatrenio nuestro dimos una ardua batalla, quizás el antecedente jurídico más serio que sobre este particular conozca la ciudad, frente al tema de la valorización. Y la Cámara de Comercio, luego el Tribunal de hoy, nos han concedido la razón de la ciudad de Santa Marta por haber tomado las decisiones que tomamos en ese momento.
Eso fue lo que se hizo. No utilizamos prórrogas de ninguna concesión durante el cuatrenio frente al cual estrenamos en la alcaldía. Alcalde, exalcalde, en un dicho que dice que al mejor cazador se le va la liebre. Yo creo que por lo que usted ha dicho y la expresión del error involuntario del señor alcalde Carlos Caicedo, a él se le irían las liebres, sabiendo la meticulosidad, la rigurosidad del señor Caicedo en todos sus actos, hasta por la exponencia del gabinete. ¿Usted cree que se haya un error claro como eso que usted está mostrando? Yo creo que sí, y todos somos humanos, todos somos sujetos de error. Y lo creo por lo siguiente, porque conociendo al alcalde Caicedo, todos conocemos de él, su rigor y sus metodologías de trabajo, conociendo el documento fechado 5 de diciembre suscrito por el alcalde Caicedo, donde hace un reconocimiento claro y expreso de los números de la ciudad en el 2008. 2 meses después hay, como ustedes no han visto, unas inconsistencias entre el documento del 5 de diciembre y el corte de cuentas. Es posible que haya por un error involuntario, por eso no he dudado en calificarlo de esa manera. Y he pedido a la administración que lo posible verifiquen sus afirmaciones, que lo posible rectifiquen al futuro para el uso de esta información por el bien de todos. Señores alcaldes, un pequeño error que ojalá se solucione prontamente para que no sea un hueco más adelante. O sea, con la cuestión de los megacolegios se tapa un hueco para abrir otro hueco. Se tiene que buscar de cualquier parte de la ciudad alumnos para poder llenar la capacidad requerida para los megacolegios. Si esto se da, se convierte en verdad lo que decía el concejal Antonio Peralta, de que el distrito tendría que pagar a los operarios la falta de estudiantes. Y segundo, es verdad que lo manifestado por la secretaria de Educación en el Consejo, de que esto se entrega en concesión de 12 años a los operarios. Hago esta reflexión. Si usted fuera un padre de familia que vive en el barrio La Paz, estrato 1 de la ciudad, y su hijo estudia en el colegio de Gaira, para ponerlo más cerca, tiene que pagar diariamente un transporte de venida, de construir una infraestructura escolar a 3, 4, 5, 6 cuadras de su casa. ¿Qué hace con su hijo? Un colegio público construido cerca de la casa, un colegio público en el barrio, en donde hay capacidad de absorción de estudiantes. ¿Lo deja en Gaira o lo lleva al colegio nuevo? Lo lleva al colegio nuevo seguramente. Hago esta reflexión. Si usted es un padre de familia que vive en Mamatoco y su hijo estudia en el INEM Simón Bolívar y mañana usted se muda al barrio del Cundí, su hijo no puede entonces estudiar en el colegio Liceo Celedón y tiene que seguir en el INEM Simón Bolívar, o puede estudiar en el Liceo Celedón. Y por eso entonces se puede tachar eso de un tráfico de alumnos. No, hago esta reflexión porque los megacolegios son públicos, son edificios de la ciudad. Los niños son niños de la ciudad, reportados en el CIMAR. Se paga por niño atendido, no se paga por globo de niños. Y las fundaciones que administran estos colegios, que tienen 40 y 50 años haciendo esa causa social, lo hacen en igualdad de condiciones que lo hacen los demás colegios públicos. Como bien lo dice la cláusula que está expuesta allí, sobre esto tiene que haber mucha claridad. Y va a haber más claridad cuando el Consejo Noruego y la Universidad del Magdalena en próximos días presenten el censo georreferenciado de población desescolarizada, cuyo resultado preliminar ya tengo porque lo pedí a esta rueda de prensa, y que está en el orden de los 2.400 niños que no están ni en colegios privados ni en colegios públicos, y que sabemos por casa, por GPS, dónde están en la comuna 5, en la comuna 6, 8 y 9, para poder llevarlos a los planteles educativos. Quiero hacer esa reflexión porque su pregunta es muy pertinente. Esos alumnos que están estudiando hoy en los megacolegios son alumnos que tenían que ir mucho más lejos porque estaban por ahí, pero son alumnos de la ciudad, son alumnos que merecen mejores condiciones de habitacionalidad. Mire, por ejemplo, para la pregunta que me hacen, ojalá la secretaria de Educación fuera
a conocer el colegio Buenos Aires, donde estudiaban 400 niños antes de que construyéramos el colegio Quinto Centenario. Un colegio que se hizo con mucho esfuerzo, pero un colegio que no es de la ciudad, es un colegio de un privado que atiende niños de la ciudad, en condiciones que no son las que tenemos que tener a los niños de la ciudad, si estamos hablando de equidad para todos y si estamos hablando de mejorar la calidad educativa. Hay que ir a conocer el colegio donde estudian los niños en el barrio El Cisne, el Yucal, para darse cuenta si esos muchachos necesitan y merecen estar en esas infraestructuras. Yo agradezco a quienes han prestado los servicios en esas infraestructuras, que por tanto tiempo llegaron a cubrir parte de la necesidad de la ciudad, pero el modelo está evolucionando y está cambiando. Y estos niños necesitan mejores espacios, los mejores espacios, porque son los niños que más han sufrido, porque son niños de estrato 1, estrato 2, sin ver 1, 2 y 3. Los colegios no están construidos ni en el barrio Jardín, ni en el Rodadero, ni en el Prado, ni en Bellavista, ni en los sectores donde hay niños bien. Estos colegios están construidos en la periferia, en donde más necesidades hay, en donde menos recursos hay, en donde el padre tiene menos plata para enviar a un hijo a estudiar, y en donde se está prestando la educación en igualdad de condiciones. Sacó la infraestructura que es nueva, naturalmente, pero en igualdad de condiciones, en un colegio público existente en la ciudad de Santa Marta. Entonces, por ejemplo, para redondear la idea, déjenme coger el mejor colegio femenino de la ciudad pública, la normal para señoritas. Si mañana un padre de familia quisiera que su hija no siguiera estudiando en ese colegio, que es muy bueno y que es público, y quiere llevarlo a colegio, bien lo puede hacer. O si lo quiere llevar a otro colegio público, bien lo puede hacer en igualdad de condiciones. Lo que no está bien decir, lo que no está bien afirmar, con cierta seguridad, es que cada niño hombre a colegio cuesta 278 millones de pesos. Eso no está bien. Ni eso es la realidad de las cosas. Un niño en número de colegio cuesta lo mismo que un niño en el Liceo Celedón de Santa Marta o en otro colegio público. Esa tipología la establece el Ministerio de la Educación Nacional y se paga por niño atendido. Y un padre de familia escoge dónde estudia su hijo, si el colegio es oficial y está en igualdad de condiciones. Nos ha querido presentar la fotografía de que el megacolegio es un colegio privado, o que ahí solo pueden estudiar los desplazados. Y vuelvo a decir, ojo con esa afirmación que me parece peligrosa. Ese es un análisis peligroso y discriminatorio que desde la época de Hitler no veía. Eso es como si mañana hiciéramos colegios para católicos, o que hiciéramos colegios solo para blancos, o colegios solo para negros, o colegios solo para judíos. No, uno no puede hablar de esos guetos, porque esos guetos lo que generan es más violencia, más segregación, más discriminación y menos equidad. Entonces, le agradezco la pregunta y espero haber sido claro con esa reflexión. Doctor Renato, quiero destacar el ordenamiento que hace usted sobre el tema financiero que usted pregunta. Quisiera saber cuál es la fuente de información del alcalde. El alcalde en ejercicio tiene que tener una fuente oficial. ¿Usted cree que un falso positivo toda vez que pasados 2 meses el gobierno estrenó secretario de Hacienda? No, yo quisiera, cuando hablo de la fuente, porque claramente el alcalde envía un documento el 5 de diciembre donde reconoce unos números, un documento que era publicado por nosotros el 15 de diciembre del año pasado. Nosotros hemos radicado oficialmente una información en el parque, luego oficialmente la pero aparentemente, algunos aparte de la información entregada, no se tuvo en cuenta si se hacen entonces las afirmaciones que se había conocido. Quiero pedir que se rectifiquen esas afirmaciones, que se verifiquen esos datos. Y a lo mejor también digo esto, si el equivocado soy yo, esperaría que el alcalde entonces, privado, por vía del diálogo, pusiéramos de acuerdo antes de tener que mediatizar esto. Me parece que no contribuye nada a la solución de la ciudad y a los problemas de la ciudad, sino que antes, por el contrario, provocar más confusión y más distanciamiento cuando nos queda enviado su mensaje de posición. Doctor Renato, buenos días. Usted ha dicho reiteradamente que su propósito con esta rueda de prensa es conseguir que el alcalde Caicedo rectifique su discurso. La pregunta es, ¿qué pasa si el alcalde Caicedo se ratifica y no rectifica lo que usted ha pedido hoy? Y 2, dado que ya hay 3 versiones sobre el mismo tema de quién tiene o no tiene la razón, ¿usted sí tiene la razón sobre todo lo que dijo?
o la tienen parcialmente otros. Nosotros hemos mostrado y exhibido hoy aquí delante de ustedes unos documentos que son públicos, que son oficiales. Hay un documento firmado por el alcalde distrital del 5 de diciembre que consta de 4 páginas donde se hace un reconocimiento de unas obligaciones que la ciudad traía desde el año 2004 contra el 2008, como la de salud que ya explicamos. Hay una respuesta por parte del gobierno distrital. Hay además un informe de gestión presentado. Hay además un documento que nosotros recibimos también en el 2008 de la administración saliente en ese momento sobre el estado de la ciudad. Toda esa información está presentada hoy de esta manera. Afirmaciones como que los 51.000 millones de sentencias judiciales o contingencias judiciales sobre el fondo de cuentas u otras obligaciones aquí escritas llegaron o se generaron en los últimos 4 años, no son ciertas y están reconocidas en los documentos que he mencionado. Por ende, si mañana se llegaran a reafirmar en su postura, lo lamento y lo resiento profundamente, y si entonces nos tocará expedir públicamente más comunicados, más presiones sobre este particular, pero creo que lo que estoy pidiendo es que verifiquen la información, porque algo no está coincidiendo con lo que aquí está dicho en esto que hemos tocado en la mañana del día de hoy.